A todos mis hermanos, muy buenas noches para cada uno de ustedes que en este momento están conectados en la red. Eh, Le doy gracias a Dios porque tenemos esta nueva oportunidad de reunirnos como hijos de Dios, sellados por su Santo Espíritu y con el corazón lleno de amor y de esperanza por la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Un saludo muy especial para todos y hoy vamos a mirar un capítulo muy bonito, es una historia preciosa, es una historia de fe, es una historia de fe que tiene que ver con lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que está por venir, la convicción de lo que no se ve. Ese mundo que no se ve, el mundo espiritual y la certeza de las promesas de Dios, eso es lo que determina en dónde depositamos nuestra confianza. Ya sabemos que lo que le pasó es un capítulo, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, a nuestro Señor Jesús le pasa el evento con Tomás. Y, y ya pues Dios le dice a él que bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es la fe. Y este capítulo que vamos a ver hoy tiene ese análisis tan bello y tan precioso de una historia bíblica que vamos a analizar en la noche de hoy. Dice una fe que se entrega. Es la sesión número 2 y la idea central de este capítulo es la fe reconoce la autoridad de Jesús. Antes de leer los susodichos versículos que van a soportar el estudio bíblico de esta noche, a modo de introducción podemos hablar muchas veces de algo coloquial que se maneja como costumbrista en la manera en que hablamos con respecto a la fe. Muchas personas dicen tener fe en algo eh, o dicen expresiones que yo tengo mucha fe de que algo va a pasar o algo va a suceder. Definitivamente esto es un concepto errado a la luz de la Biblia porque no se trata de la cantidad de fe, sino en quién depositamos la fe. Y es por eso que cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos tener la confianza y vivir confiados, ¿sí? Porque la hemos depositado prácticamente en el lugar correcto. En el Antiguo Testamento hay muchas historias de cómo los pueblos en aquel entonces, y aún inclusive el pueblo de Israel, fue contaminado por estas costumbres paganas de la idolatría, de tener fe en esos ídolos de palo, de piedra, como lo describe muchas veces en esos pasajes. La artesanía en aquel entonces era, era básicamente hacer una figura como lo describe en el capítulo 44 de Isaías, que la persona hace una figura y le dice, tú eres mi Dios, sálvame. Y, y Dios es muy claro con eso, porque nuestra fe no tiene que estar depositada en una medalla, en una estampita, en un rosario o en cualquier otra cosa, cualquier otra cosa. Prácticamente eso, como lo explica también muchas veces, que las costumbres paganas, que por cierto nuestra antigua fe adoptó muchas de ellas, era de encenderle una vela al santo, por decirlo así. Y esa fe es una fe que no tiene ningún valor delante de Dios. Primero que todo porque esos ídolos de palo, de piedra, como lo describe también el Salmo 115, eso no te salva. Eso no te va a producir a ti un efecto ni positivo ni negativo, porque prácticamente depositar la fe en este tipo de cosas no tiene sentido. Eso es, como dice Dios en su palabra, como que no tienen entendimiento, están sin razón. ¿Cómo es que confían en unas cosas de esas? Nosotros, gracias a Dios, somos liberados a través de la misma palabra
Cristo rompió esas cadenas de idolatría y de estar confiando en religiones y en cualquier otro tipo, depositar nuestra fe en ese tipo de cosas. Nosotros confiamos ciegamente en nuestro Señor Jesucristo y gracias por su palabra, porque es como una luz que alumbra en lugar oscuro. Es como dice el Salmo 105, 110, versículo 105, que dice: lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera mi camino. Vamos a comenzar esta historia que está descrita para beneficio de aquellos que no tienen el libro. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, vamos a estudiar un pasaje que creo que los que hemos leído Biblia lo conocemos. Y es un pasaje, como digo, de mucha fe, pero básicamente refrendado por el mismo Señor Jesús. Y le voy a pedir a mi hermana Luz Marina para que nos lea del versículo 1 al 5 para que comencemos esta historia. Es Lucas 7, 1, 5, y dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Amén. Amén. Dice que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Nosotros sabemos que Cafarnaúm, por historia, era un pueblo a la orilla del mar de Galilea, en la parte norte, y era prácticamente la base de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Allí era donde más tiempo pasaba, porque allí armó unas relaciones muy hermosas con muchos amigos y personas que estuvieron muy cerca de él. Dice que prácticamente allá Jesucristo predicó en esa sinagoga que existe allá y que aún inclusive la casa de Pedro persiste, según los arqueólogos, y, y vemos que de pronto Jesucristo, que acababa de terminar una disertación con el pueblo que le oía predicar, eh, entró en Cafarnaúm. Supuestamente iba a entrar a descansar ya pasó el día, mas sin embargo, Lucas nos hace un llamado de que el siervo de un centurión romano estaba enfermo y estaba a punto de morir. Le llegan con esta noticia. Un centurión, para que ustedes sepan, era prácticamente el jefe de un grupo de más o menos 100 soldados romanos. Eran muy guerreros. El hecho de que tuviera el título de centurión era porque sobresalía en autoridad, en carácter, y eran guerreros preparados para la guerra. Y es también muy importante tener muy en cuenta que la actitud de estas personas eran prácticamente personas que no tenían prácticamente sino una fe basada en su propio pueblo romano. Eh, Dice la palabra que este siervo del centurión estaba muy enfermo. Y era básicamente, como dice la palabra aquí, dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Y esta persona, cuando oye hablar de Jesús y de todos los milagros que él estaba haciendo, al ver a su siervo enfermo, dice prácticamente: voy a buscar a Jesús, voy a buscar a Jesús y voy a mandar a un grupo de personas para que vengan y le hablen a él y le rogasen. La autoridad que el centurión tenía estaba basada en su trabajo en sí, pero como no se puede negar, la enfermedad de esta persona estaba afectando al centurión.
Y como oía hablar de los milagros que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo donde iba, sanaba casi todos los enfermos, él recurre como una opción. Si vemos que la historia habla de que este varón, según los judíos, los ancianos judíos decían que él amaba a la nación judía. Hay algo en el carácter de este varón que hacía que el pueblo judío que lo conocía él sintiera confianza y aprecio por esta persona, porque tenía un carácter que muy pocos tenían prácticamente. Era un hombre, sí, con dinero. Era un hombre que tenía sirvientes, un hombre que tenía, digamos, un presupuesto y también de su propio dinero, porque también habla de que les ayudó a construir una sinagoga. El hecho de que ayudara a construir una sinagoga quiere decir que era un hombre que tenía también posibilidades económicas de hacer estas cosas. Y para hacer esas cosas era porque en realidad mostraba amor por ese pueblo, por sus costumbres y aún inclusive por Dios mismo. El Dios mismo que empezó a obrar en su corazón desde ese mismo momento en que él empieza a expresar ese afecto por ese pueblo judío. La enfermedad, no importa de dónde venga, la enfermedad, no importa quién la sufra, es una situación que muestra nuestras debilidades. Muchas veces nuestro sistema médico no es capaz de lidiar con muchas enfermedades y es por eso que se manifiesta en el corazón de aquella persona que está afligida el deseo de buscar una ayuda. Esa ayuda básicamente se busca primeramente en los médicos, pero nosotros como pueblo de Dios y como hijos de Dios sabemos a quién recurrir. Esta historia nos va a mostrar que prácticamente la autoridad sobre nuestro cuerpo físico, sobre las enfermedades, sobre la sanación y en todos los pasajes bíblicos que nosotros hemos aprendido es que la sanidad está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Está en las manos de Dios, que es el mismo Señor Jesús. No sabemos cómo era el nombre de este señor, pero era un hombre muy apreciado. Estoy hablando del centurión. Era un hombre muy apreciado, pero tenía un buen corazón. Y dicen los ancianos judíos que amaba a la nación, que era algo muy contrario a lo que sucedía con la gran mayoría de este pueblo romano que había conquistado al pueblo judío. Sin embargo, esta persona empieza a mostrar un carácter de sumisión a una autoridad que él tenía. Y esta persona, ahorita más adelante vamos a ver ese pasaje donde nuestro Señor Jesucristo le reconoce a él esa fe que la deposita prácticamente en que solamente nuestro Señor Jesucristo podía sanar al siervo que estaba enfermo y a punto de morir. Él había escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo y reconocía en su corazón que era el único que tenía la autoridad para sanar. Por eso envió a esos ancianos judíos. Sin embargo, dice la palabra aquí que este centurión era temeroso de Dios. Se le llamaba así a las personas no judías que creían que Jehová era el verdadero Dios. No sabemos si este centurión recibió ese concepto de adorar al Dios de los judíos en vez de adorar a los dioses romanos, porque al ser el pueblo romano conquistando al pueblo judío, ellos consideraban que los dioses romanos eran más poderosos que el Dios de Israel. Y es por eso que inclusive estas personas que recibían a Dios y empezaban a tener ese temor reverente hacia el Dios del pueblo de Judea, ellos básicamente se les otorgaba un lugar en el atrio del templo para que ellos fueran allá a adorar a Dios y a elevar sus oraciones. Dice así, que es en el atrio de los gentiles. Entonces, de nuevo vemos este carácter del centurión de sumisión,
porque él no va a exigirle a Jesús a través de los ancianos que vaya. Él dice, le rogamos que venga. Hay humildad y sumisión. O sea, si Jesús le provocó no ir, ya el centurión sabe que si en realidad su fe era cierta y verdadera, él reconoce que la voluntad de Dios no era que el siervo del centurión se sanara. Entonces, aunque era un hombre de mucha autoridad, él reconocía la autoridad de Jesús, que estaba muy por encima de la de él. Entonces, como ellos conocían, los ancianos conocían el carácter del centurión y lo consideraron un hombre digno, era digno porque temía a Dios. Los mismos ancianos consideraban al centurión digno porque le temía a Dios y lo demostraba con el amor. Entonces ya estamos viendo varios factores acá. El amor, primero que todo, es una señal poderosa del temor de Dios. Y ese amor es un amor reverente por la misma creación de Dios, por el prójimo que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí hay dos factores por los cuales consideraban digno a este varón, a pesar de que no pertenecía al pueblo judío. El primero era porque amaba a la nación judía, eso ya lo hablamos, ¿sí? Porque, como decía ahorita, muchos romanos prácticamente consideraban un pueblo de raza inferior porque habían sido conquistados. Entonces ellos no consideraban que el Dios de ese pueblo en realidad los cuidaba o los protegía. Pero también era que no solamente que le tenía el amor por ese pueblo judío, sino porque les había edificado una sinagoga. Eso quiere decir que esta persona tenía un poder económico y lo invertía con amor a ese pueblo que tenía un amor reverente y hasta de pronto un amor más reverente que los romanos tenían por los dioses de ellos mismos. Entonces, por alguna razón, este varón entra en ese concepto de reconocer al Dios de los judíos como su Dios y hace con amor lo que estaba haciendo dentro de ese mismo pueblo judío. Entonces, ¿qué nos está indicando esto que acabamos de hablar? Que Dios tiene el poder de transformar y de cambiar el corazón de cualquier ser humano, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho. Tenemos muchas historias bíblicas de todo lo que hizo, sobre todo, pongamos, el caso más grande que vemos es el caso del apóstol Pablo, que él cuando se llamaba Saulo de Tarso, pues perseguía a la iglesia y consentía inclusive con la muerte de muchos cristianos. Sin embargo, Dios lo transformó. Dios lo transformó y así como transformó al centurión, ya vemos que aquí está ocurriendo una cosa muy, muy importante, y es que la compasión de Dios hacia ese centurión se manifestó también en el amor de Dios para con cada uno de esos seres que Dios ha creado por algún propósito. Estamos viendo algo muy interesante acá, y es que Dios ya estaba orquestando en esta historia algo que iba a traer una enseñanza demasiado grande. Y primero que todo, un acto milagroso también, porque por la fe ocurren también los milagros, porque Dios se agrada de todos aquellos que tienen fe en Él. Vamos a mirar a alguna de las personas que están conectadas en este momento, si quieren hacer algún comentario o añadir algo. El pastor, mi hermano eh, Cristian. Bueno, mi hermana Luz Marina, Lucas 7 del 6 al 8, por favor. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano.
porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo haces. Amén. Amén. Ya sabemos que Jesucristo accedió a ir allá y ya iba en camino junto con los ancianos. Pero en el camino se encuentra con unos amigos que le dicen un recado del centurión y le dice, Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. Y este centurión empieza a mostrar una humildad y una sumisión a la autoridad delante de esta persona, al maestro de maestros, al Dios encarnado que estaba haciendo milagros en la tierra, sanando enfermos, resucitando muertos, trayendo libertad a todos los cautivos y trayendo un amor tan grande que jamás nadie se había imaginado que un ser humano amara tanto a la humanidad, porque fue el mismo Dios encarnado en Jesús, trayendo la justicia y la misericordia. Entonces dice el centurión, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Él no se atrevió a mirarlo cara a cara, porque sabía que había algo muy grande y muy poderoso. Y eso es lo que ya estábamos hablando. La grandeza de Dios nos muestra que nosotros no somos dignos. Y lo dice muy claro también cuando nuestro Señor Jesucristo en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es bien interesante esto porque definitivamente nosotros nos tenemos que acercar, como dice esa canción preciosa que cantamos muchas veces en la congregación. El lugar más alto a que podemos llegar es a los pies de Cristo. No nos podemos ni igualar con Él. Él es Dios mismo, nuestro creador. Y eso es lo que tenemos que tener muy en claro, porque nuestra fe tiene que estar basado en ese amor que Él tiene por nosotros y estar basado también en las promesas que Él tiene para los que le aman. Por eso es importante que nosotros siempre reconozcamos nuestra indignidad delante de Dios. Por eso nos acercamos con reverencia cuando nos reunimos como familia, con mucho respeto, porque hacemos de ese lugar donde nos reunimos una casa de oración y puerta del cielo. El centurión no se consideraba así, no se consideraba digno. Y esto se debe a que la grandeza de Dios nos muestra que nosotros no somos dignos. Y hay una actitud aquí en esta historia donde el centurión prácticamente ya le dice que él puede dar la palabra, que él puede dar la palabra y que con la palabra, la fe tan grande que él estaba mostrando era que Jesús no necesitaba ir, que solo con que dijera la palabra y él estaba convencido de que el milagro iba a ocurrir. En la historia nuestra actual muchas veces tenemos como esa incertidumbre, esa falta de convicción en cuanto a la fe se refiere, porque muchas veces, aunque nuestras oraciones se elevan y Dios sabe lo que sale del corazón de una manera genuina y sincera, pidiendo por las necesidades ajenas o propias, es el hecho de que muchas veces manejamos esa parte donde en el mismo Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y definitivamente tenemos que acercarnos a Dios con esa fe, con una convicción de que Él nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Así como el centurión mostró ese acto de fe tan grande, es el hecho de que nosotros también podamos acercarnos a Dios con esa fe. Porque es que muchas veces pedimos, pero no recibimos. Pero no recibimos no porque pidamos mal, sino porque de pronto nuestra convicción en la fe en nuestro Señor Jesucristo no está, no está bien asentada y bien confirmada.
Y eso sí es un llamado muy grande, que así como Jesús se los hizo a los israelitas, Él nos lo hace también a nosotros. Necesitamos caminar en fe para que podamos recibir lo que Dios nos quiera conceder, que eso es bien importante. Entonces, la actitud del centurión era que él reconocía a Jesús como el Señor, lo reconocía y no se podía comparar, como decía yo ahorita, el lugar más alto, que el mismo centurión prácticamente lo podía decir, era, no puedo llegar ni a los pies de él, no soy digno. Y en ese sentido, eh, él se sentía humillado viendo al maestro de frente. Él no quería. Por eso muchas veces todos los siervos del Señor que tuvieron unas experiencias de su presencia, lo único que hacían era postrarse a los pies y tirar su rostro en tierra, porque estaban ante el mismísimo Dios. ¿Y cómo compararse con Él? No nos podemos comparar con Él, ni litigar con Él. Y eso le pasó a este varón. Este varón sentía algo muy especial y fue prácticamente la misma revelación de Dios en su corazón. Nosotros somos afortunados porque como congregación podemos sentir lo mismo, pero necesitamos demostrarle con fe al Señor que en realidad nosotros somos dignos. ¿Por qué? Porque Él ya nos selló con su Santo Espíritu y nos adoptó como hijos del reino de los cielos y coherederos de ese precioso reino que nos espera cuando partamos de este mundo. La fe en Jesús nos muestra la asombrosa gracia de Dios. Cuando nosotros tenemos de verdad esa fe genuina, la gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Dios orquesta cada detalle alrededor de la vida de cada uno de nosotros. No importa dónde estés y lo que estés haciendo y lo que esté pasando a tu alrededor. Dios orquesta de acuerdo a tu posición de fe delante del reino de Dios. Y eso es lo que nosotros podíamos sentir como el regalo más grande, la gracia divina de Dios derramada en nuestras vidas, no porque nos conceda muchas cosas que muchas veces son las añadiduras, sino que nosotros necesitamos es tener la convicción de que estamos bien delante de Dios, que estamos bien, porque lo único que le pedimos, así como Él nos pide, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia antes de cualquier cosa. El Señor sabe cuáles son tus necesidades, las tuyas y las mías. Y por eso es tan importante que esa fe esté basada no en Dios proveedor, sino en ese Señor grande y maravilloso, que es el creador de los cielos y la tierra. No en lo que Él nos Amén. pueda dar, sino en lo que Él es, por lo que Él es, el Dios que nos dio vida. Y es en Así ese es. sentido que sí necesitamos estar reafirmados. Y por eso nos reunimos cada domingo, porque celebramos la resurrección del Señor. Celebramos, Aleluya. si no hay resurrección, entonces vana es el evangelio, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Y como decía el apóstol Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Entonces, cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene que aportar esa fuerza, ese deseo. Señor, aquí estoy, heme aquí. Todos necesitamos, si estamos buscando milagros en nuestras vidas, ya sea económico, la sanidad, lo que sea, no buscar a Dios porque es el que nos provee las cosas, busquémoslo a Él por lo que Él es. Y este hombre, incluso sintiéndose indigno, estoy hablando del centurión, era un hombre de fe. Era un hombre de fe y confiaba de tal manera en la capacidad que Jesús tenía para sanar a su siervo. Y entendía que él no necesitaba estar presente. Primero porque con sus amigos le manda ese recado: no soy digno de que entres en mi casa, pero tu palabra hará por fe lo que yo te estoy pidiendo a ti, como un ruego, no como un decreto, no como una declaración, no porque yo lo diga, no. Nosotros nos tenemos que acercar a Dios con corazón humilde y que se haga su voluntad. Nosotros no somos nadie para
para declarar o decretar cosas. Nosotros tenemos que ser humildes delante de Dios. Hágase su voluntad en nuestras vidas. Pero sí le podemos pedir, porque la palabra dice que expresemos nuestras peticiones ante el trono de la gracia, ¿sí? Que sean conocidas. Pero Dios valora esas peticiones. Y sabemos que cuando pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios pide que oremos por los enfermos. Oramos por todos nuestros enfermos. Pedimos por las necesidades de unificación familiar. Eso es un milagro, la reunificación familiar. Cuando hay división en los matrimonios, que Satanás quiere destruir las familias. Acordémonos que nuestra lucha no es con sangre y carne. Acordémonos que nuestra lucha es contra esas potestades espirituales que abordan las almas de los seres humanos. Y por eso clamamos a Dios, que es el que puede echar demonios, puede echar espíritus inmundos, puede transformar las vidas y cambiarlas, y así como puso un corazón de carne, cuando de pronto a lo mejor el centurión tenía un corazón de piedra, era para que ocurriera la enseñanza para el pueblo de Israel de esa fe maravillosa que este varón mostró y demostrar el milagro de la sanidad de una persona que se hizo por petición, pero que Jesús no tuvo necesidad de estar ni en el tiempo ni en el espacio presente para que ocurriera eso. Sabemos que las cosas ahora están distintas. Dios dice, donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. O sea, ya no podemos decir que mandemos a llamar a Jesús. Ah, pero es que no viene. No, Él está en medio de nosotros. Cuando nos congregamos y nos reunimos y hacemos peticiones comunes en el Espíritu. Y esa es nuestra fe y nuestra confianza. Son enseñanzas que están bíblicas, pero que nos traen una convicción tan grande que no tenemos en quién más poner nuestra fe. Y sabemos que si Jesucristo de verdad está viviendo en nosotros, hemos depositado la fe en el lugar correcto. Entonces, Amén. el Puedo Sí, decir, centurión, hermano, me gustaría decir algo de esto. Enlazando eso, ese bloque de versículo al tema, recordemos que el tema es una fe que se entrega. Este hombre, amén, eh, esa fe en Jesús lo llevó a entregar su prestigio, su autoridad, su honor, su posición. Recordemos que un centurión romano está creyendo en uno que está siendo tildado de loco, de un impostor, de un hijo de fornicación. Pero este hombre pone a un lado, o sea, eso es lo que, eso es el asunto de esta clase, la entrega. Cuando uno pone todo, lo tira por basura para entregarlo todo a Cristo. Este hombre entregó toda su posición porque me imagino que él estaba seguro, que estaba convencido que esto iba a traer cierta crítica dentro de su compañero, pero no le importó nada de eso. Él entregó todo por esa fe que depositó en Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, dejarlo todo a un lado, como hemos venido estudiando, que fue lo que pasó la clase la semana pasada, antepasada. Vemos también, aunque no está en esta clase, pero vemos una otra historia o otro relato en Marcos capítulo 5, el capítulo de aquellos hombres que dejaron todo, se entregaron para llevar a su amigo a la presencia de Cristo para que recibiera sanidad. O sea, ellos pusieron todo, lo entregaron todo, se entregaron su dinero, su tiempo, su todo para que este paralítico llegara a la presencia de Jesús. dañaron hasta el techo ajeno. amén. Sí, Y yo quiero también, sí, el techo, yo también quiero hacer un comentario allí con respecto a lo que estamos hablando, de que ahorita que comentaste el versículo que habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando yo escucho eso y analizamos como la Biblia, sus primeros libros, como nos cuentan toda la historia y vemos como una de las cosas que hasta el Nuevo Testamento pasó fue de que Dios y la incredulidad son enemigos acérrimos. Entonces uno puede conectar eso con el hecho de que Jesús dice
los que no sean como niños, entre otros aspectos, pues, pero la capacidad que los niños tienen para creer, para confiar en lo que sus papás les dicen, es increíble. Uno le puede decir lo que sea, ellos se lo creen. Y yo creo que esa es el tipo de confianza y de fe que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, que Él desarrolle en nosotros, de que le creamos, de que confiemos en Él y que descansemos en Él de tal forma que Él pueda hacer su obra y su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y como está hablando ahorita el pastor, despojarse de tantas cosas que uno tiene, ¿no? Del orgullo, despojarse del que dirán, ¿cierto? De si van a decir esto, si me van a tratar de manera diferente, si me van a ver de manera diferente, pero es confiar en nuestro Dios. Y creo que eso es lo esencial de nuestro camino, ¿no? Del cristianismo, eso era lo que quería decir. Sí, Yo no, quiero y aportar otra cosa, que, por ejemplo, en medio de una aflicción, en medio de una enfermedad, puede que uno, cómo, hasta qué punto está confiando y está mostrando esa confianza que uno tiene en Dios hacia los demás. En medio del Amén. sufrimiento, cómo uno le está dando esa gloria a Dios, porque sabemos que en una persona que ama a Dios, un sufrimiento o sea, no es por un castigo, no es porque Dios quiere que uno pase, sino porque Él tiene un propósito en medio de esa enfermedad, en medio Amén. de de ese sufrimiento, y hasta qué punto uno está mostrando a los demás para que otros crean, porque dicen, ese que está sufriendo tanto y aún así sigue alabando a Dios, sigue glorificando a Dios y sigue confiando y esperando esa sanidad a Dios. Esa es la fe que podemos nosotros dar como testimonio en medio de un sufrimiento, en medio de una aflicción. Y ahí es donde Dios se glorifica, porque estamos poniendo toda nuestra confianza en Él. Lo posible lo hacen los médicos, lo imposible lo hace Dios. amén. Amén. Ese comentario que el pastor nos acaba de hacer es bien importante y muy relevante para que Dios vea dónde está nuestra fe. Acordémonos que cuando venga la persecución, Dios dice, no traten de defenderse, deje que el Espíritu Santo va a poner palabra en su boca, si en realidad tenemos fe en Cristo. Y eso, lo que le pasa al centurión, porque eso todo el mundo conversa y eso llega a oídos de Herodes o de la autoridad de él, pero a lo mejor confían en él y lo pasan por alto, pero es la gracia de Dios que hace que cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, cualquier persona que se quiera convertir en enemigo, Dios lo aplaca. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Él hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Y es muy probable que esto haya sido algo muy importante dentro de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios en el pueblo judío, de que en realidad esta persona no le importaba saber, que supieran pues que él adoraba al Dios de los judíos y que inclusive con sus propios fondos les construyó una sinagoga. Entonces yo pienso que esta persona de verdad eh, mostró muy abiertamente y con mucha libertad su fe. Y Dios se glorificó en ese varón, como vamos a ver terminando la historia. Entonces ya sabemos que cuando nosotros de verdad depositamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y le creemos a su palabra, pues nosotros vamos a recibir su gracia. Y es una gracia inmerecida. La primera, la salvación de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Su gracia es darnos vida con Él, apenas este cuerpo ya fallezca, a no ser de que Él venga y nos levante antes de todo eso. Pero, pero es bien importante que a pesar de que la palabra dice que no somos dignos por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, no somos dignos de estar delante de Dios. Pero todo es una obra hecha por Dios. El plan de salvación, la venida de Jesús, todo eso hace parte de ese amor tan grande que Dios tiene por su creación. Amén. Y a veces como que no nos la creemos,
pero tenemos que tener esa fe y esa confianza de que a pesar de que la palabra de Dios nos puede mostrar qué tan indignos somos delante de Él, Él tiene misericordia y su amor se expresa de una manera demasiado grande, ¿sí? Y como lo leímos ahorita en Romanos 5:8, así como a pesar de nuestra condición pecaminosa, Cristo murió por todos nosotros, y eso es muy lindo. Entonces, esa autoridad de Dios nos está mostrando que a pesar de las circunstancias que puedan rodear nuestras vidas, Él es bondadoso. Entonces nos tenemos que quitar de la cabeza, como decía la hermana Luz Marina, de estarnos inclusive sojuzgándonos los unos a los otros. Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Debemos de estar pensando en muchas cosas que sucedieron en el pasado, pero que ahora estamos bajo un periodo muy especial, que es la gracia derramada por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que se llevó todas nuestras maldades, todos nuestros pecados y las clavó allá en ese madero. Entonces, el centurión romano habla sobre la autoridad que él tenía sobre otros. Ya estamos viendo aquí. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, tenía soldados y siervos bajo sus órdenes. Entonces él reconocía, estaba muy familiarizado con ese hecho de obedecer y ser obedecido. O sea, tenía autoridad sobre otros. Pero entonces él, de la misma manera, Jesucristo se convierte en una autoridad para nosotros a pesar de la autoridad que Él nos haya concedido aquí en la tierra. Como dice 1 Timoteo capítulo 2, hay personas que se les ha concedido autoridad, pero la autoridad de autoridades es de arriba. Entonces tenemos que reconocer esa parte. Como decía también la Biblia, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Capítulo 2 de Daniel. Entonces, de la misma manera, teniendo toda autoridad, podía sanar a su siervo. Esa era la fe del centurión. Esa autoridad que estaba por encima de él tenía el poder de traer la sanidad a ese varón que él tanto apreciaba. Dice también que él provee para todas nuestras necesidades. Ahorita hablábamos de que Dios sabe qué te hace falta a ti, por qué cosas estás pasando. Él está esperando de ti un esfuérzate y sé valiente, y que a través de la palabra reconozcas qué quiere Dios de ti y cómo quieres que te comportes. Pero lo más importante, que nunca desfallezca la fe, que nunca caiga por cualquier circunstancia. Así como le pasó a Job. Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Cualquier cosa que pase en nuestra vida, no somos llamados a contender con nuestro Creador por alguna razón, y sabemos muy bien que vamos a pasar por pruebas, por situaciones difíciles. Una de las más importantes son las enfermedades, y por eso oramos por todos nuestros enfermos de la congregación, así como el centurión. Le dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero sé que por tu palabra mi siervo sanará. Eso es una fe muy grande, es una fe muy grande y es un ejemplo muy grande para nosotros también. Esta historia de fe es muy linda. Y entonces también, como Él es bondadoso, Él se compadece de nuestras necesidades espirituales y físicas, como en el caso de las enfermedades, y también de Él. Él es el Dios proveedor, Jehová Jireh, Él es el que provee el pan nuestro de cada día, el que provee todas nuestras necesidades. Por eso ponemos nuestra fe y confianza en Él. Dios derrama sobre todos nosotros toda bendición espiritual, inclusive cuando no somos dignos. Entonces, miremos la gracia divina de Dios en ese amor que ya ha sido derramado sobre los corazones de los que aman a Dios. Y sabemos que por eso murió Cristo en la cruz. Vamos a continuar con Lucas 7 del 9 a 10, hermana Luz Marina. Sí, dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Mire cómo comienza esta última porción. Dice, al oír esto, Jesús se maravilló.
Ya sabes lo que está pasando con nuestro Señor Jesucristo cuando tú depositas toda tu fe y tu confianza en Él. Dios se maravilla de ti, se maravilla de pronto de mí, se maravilla de cualquiera de nosotros cuando en nuestras oraciones, por eso lo que sale de aquí es lo que hay en el corazón. Y de esa manera nosotros le mostramos nuestra condición de dependencia total de parte de nosotros hacia nuestro Señor Jesús. Tenemos que depender de Él. No tenemos que depositar nuestra confianza en nadie más. Dios puede obrar a través de muchas personas, instrumentos, ya sea en la medicina, ya sea en la parte económica para contratar a alguien para un trabajo, algún consejero espiritual que hace que un matrimonio se reunifique o traiga unidad familiar. Hay muchas maneras, pero tenemos que aprender a ver cómo obra Dios en cada uno de nosotros. Entonces, la reacción de Jesucristo ante las palabras de Dios fue, ¿qué? Maravillarse. Ya estamos viendo aquí algo muy lindo, porque Dios está exaltando la fe de este varón. Entonces dice, cuando Dios se complace cuando ponemos nuestra fe en Él. A Jesús le sorprendió gratamente la respuesta de este centurión romano. ¿Sí? Dice así, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínate, el pueblo escogido de Dios y encuentra en un gentil mucha más fe. Eso me recuerda mucho a Cornelio, pero Dios se complace cuando ponemos nuestra fe en Él, porque esa es la voluntad de Dios para con los seres humanos, para que crean en Jesús y obtengan la salvación y la vida eterna. Eso es bien importante. Por el otro, es muy importante también que existe una fuerte exhortación para los israelitas. Dios alaba al centurión por esa fe, pero también le hace una exhortación a los israelitas, que ante tanto milagro que Jesús hizo, como dice en el Evangelio de Juan, si se escribiera todo lo que Jesús hizo en la tierra, no cabrían los libros. Imagínate tú. Nosotros a duras penas tenemos una revelación que tratamos de abrirla en nuestra mente para que podamos entender todo lo que Jesús hizo aquí y que aún su propio pueblo escogido, como dice, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. El pastor dijo algo muy importante, porque en el Talmud, la palabra hablada de los judíos, consideraban a María una adúltera y a Jesús un hijo de fornicación. Ellos, por eso muchas veces el pueblo judío no reconoce a Jesús. Pero dicen, y todo ojo lo verá cuando Él descienda en las nubes con todos sus ángeles. Ahí donde ellos van a lamentar y verán al que traspasaron. Por eso es que ellos se están basando en algo que no, donde no hubo fe en la venida de un Mesías, cuando estaba escrito en las profecías de los profetas. Inclusive 600 años antes de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús en Belén. Eso ya estaba escrito. ¿Cómo iba a entrar como rey en Jerusalén? Pero como que no se la pillaron. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y no le reconocieron. Pero a todos por fe que creyeron en Él, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por ahí hay alguien líder religioso que dice, todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que no es así. Solamente los que tienen a Jesús. Entonces estaba convencido el centurión de que Jesús era el Señor y que tenía suficiente autoridad para sanar a su siervo. Entonces, la fe en Jesús es un ejemplo para otras personas. Nosotros, cuando hablamos de que la manera en que nos comportamos, la forma en que hablamos, lo que hacemos, es un testimonio de nuestra fe. Insistimos mucho en tener mucho cuidado de cuidar nuestra imagen como hijos de Dios y como pueblo cristiano ante aquellos que todavía no han recibido la bendición del Señor. Por eso decimos Dios te bendiga. ¿Y cómo? Que Dios se te revele a tu vida, que Dios cambie tu corazón,
que te acerques a Él, porque la palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a llegar tiempos difíciles y no me alcanzo a imaginar donde la gente empieza a buscar de Dios y no hay nada. Por eso es tan importante. En el Nuevo Testamento vemos que la fe se convierte en un poderoso testimonio para las personas que nos rodean. Y esta historia es un testimonio de fe. Y nos tenemos que apropiarla, aplicarla a nuestra vida, enseñársela a nuestras familias, para que de pronto Dios se les revele. Eso es bien básico, bien básico. Leer esas parábolas y esas historias que hay allí, cada una de ellas está mostrando el caso de la mujer con flujo de sangre. Esa fe de esa mujer era tan grande que con solo tocar su manto ya sabía que iba a ser sanada. Eso es otro acto de fe maravilloso y que el Señor lo orquesta para que todos los demás puedan ver y reconocer que de verdad Jesús era ese Mesías esperado, pero ellos estaban esperando una situación diferente. Entonces, este ejemplo de fe con el centurión le sirvió como un ejemplo para los israelitas de lo que significa tener la confianza puesta en Jesús al reconocer su autoridad para satisfacer toda necesidad, en este caso, una necesidad física, la enfermedad del siervo del centurión. Entonces ya estamos viendo que el resultado de la fe le da gloria, trae gloria a Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando los enviados del centurión regresaron a casa, porque Jesús ya no fue, encontraron que el siervo estaba sano, se había sanado. Entonces el poder de Jesús se hizo evidente en ese acto tan maravilloso. El siervo estaba sano, su capacidad de sanar de parte de Jesús no estaba limitada, como hablamos ahorita, por la proximidad o por lo que sea, es por fe. Dios es omnisciente, omnipresencia y omnipotente. Él está en cualquier lugar, ninguna potestad creada por Él, ninguna potestad espiritual tiene el poder que tiene Dios. Absolutamente ninguna, sea buena o sea mala. No hay poder más grande que el de nuestro Señor Jesús. Y Él se complace a rescatar esa creación tan especial que es la humanidad, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Dije, yo no los voy a dejar tirados. Yo tengo un plan para rescatarlos. Y ese plan se gestó desde Génesis y se va a cumplir en su totalidad, porque ya sabemos que todo lo que está escrito en la Biblia es mucho, más del 80% se ha cumplido. ¿Quién me dice a mí que lo que falta no se va a cumplir? La fe no puede faltar en ningún hijo de Dios. Que no seamos de esas vírgenes insensatas o imprudentes que dejaron que sus vasijas, que representan el aceite, la llenura del Espíritu Santo, nos abandone por los afanes de la vida, por las circunstancias que podamos estar viviendo. Nunca nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor, porque con mano poderosa lo hizo. ¿Cómo? No lo entendemos, pero simplemente dejamos de ser esa vana manera de vivir, esa forma pasada de cómo nos comportábamos, de cómo pensábamos, de cómo hablábamos. Dios hace milagros. Cada uno de nosotros en el fondo es un milagro. Es un milagro y tenemos que reconocer que por fe tenemos una esperanza a la que fuimos llamados. ¿Por qué? Porque Dios le plació derramar su gracia, su amor y su misericordia en cada uno de nosotros para traer vida y vida en abundancia. Que usted sienta dentro de su corazón un manantial que corre constantemente, agua pura, que es la misma palabra de Dios. Por eso el Señor nos invita a que nosotros nos llenemos de su palabra. Entonces nuestra responsabilidad es confiar en el Dios soberano, aquel que ve nuestras necesidades y las satisface de la manera que más gloria traiga a su nombre. Y ya sabemos que la parte más oscura de la noche es justo antes del amanecer, cuando nosotros sentimos que no se van a solucionar los problemas, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el pueblo de Israel estaba entre el Mar Rojo y el pueblo egipcio. A Dios le encantan las cosas difíciles,
porque eso le trae mucha más gloria cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él. No importa por lo que estés pasando en este momento, pero entre más difícil y más veas que la situación no tiene solución, ahí es donde Dios se glorifica. Pero se va a glorificar si hay fe. No podemos perder la fe. Y ese es uno de los atributos, el fruto del Espíritu Santo, la fe. Y tenemos que mostrar esa fe. En los resultados de nuestras situaciones adversas. Ay, hermano, pero es que yo oré y no conseguí lo que quería. Bueno, ¿será que si el niño le pide el último iPhone o el último celular de moda al papá, pero ¿cómo así? No tenés sino 7 años y ya me estás pidiendo. No, no. El papá dice, no, es que no, eso no le conviene a mi hijo, yo no le voy a dar eso. A veces pedimos, pero por alguna razón el Señor no nos concede lo que le pedimos. Pero tal vez, como decía el pastor y como decía el hermano Cristian, no hemos podido aprender a renunciar a muchas cosas que el Señor quiere que renunciemos. Pedro le decía, Señor, todo lo hemos dejado y hemos venido siguiéndote. El Señor también dice eso. Alejémonos del orgullo, de muchas cosas que hacen que nosotros de pronto no estemos bien con el Señor. Es una sumisión total, es una entrega total. Y ese es en el sentido que yo le hago el llamado a todos mis hermanos para que esta enseñanza, aunque es una enseñanza que aparentemente parece muy simple y muy sencilla, pero la connotación es demasiado profunda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Este centurión, Dios puso en su corazón un deseo tan grande de ser reconocido por él, que le aumentó la fe de una manera tan poderosa para dar un ejemplo muy grande de que Dios puede sanar, así él no esté presente ahí, pero también puede traer una exhortación a todos aquellos que Dios está llamando. Por eso dice, muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos de los llamados no van a atender el llamado de Dios. Y en conclusión, nos muestra que Jesús, como poderoso Señor, que tiene toda la autoridad, incluso sobre la enfermedad, también nos muestra que una fe sencilla y profunda de este centurión romano, del cual no conocemos su nombre, de la misma manera nosotros cuando pasamos por situaciones adversas, debemos tener fuerza en la gracia para confiar en el Señor, sabiendo que el resultado, no importa el que sea, será para la gloria de su nombre. Y es por eso que si alguno de ustedes o conoce a alguien, le está faltando la confianza, porque dice así, si te encuentras en medio de una tribulación, y sé que hay hermanos que están pasando por tribulación, recuerda que la fe es tu aliado poderoso. Lo que decía la hermana Luz Marina ahora es muy cierto. ¿Cómo así que tiene un problema de salud tan delicado y cuando llego no la veo feliz o lo veo feliz y está cantando alabanzas y habla de Dios y no hay quien le quite esa sonrisa de la cara y está 1000 veces peor que uno? O sea, muy bueno alabar a Dios cuando las cosas van bien, pero cuando están mal, ahí es donde Dios está esperando. A ver, muéstrame tu fe. Yo quiero ver tu fe cuando estemos pasando por una tribulación, por una prueba, por una aflicción, como lo dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando paséis por diversas aflicciones o diversas tribulaciones. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que el Señor tiene sus ojos puestos en ti para ver cómo respondemos. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros. El reconocimiento que el único que tiene todo el poder y la autoridad es Dios. Y hay que reconocerlo como el Señor soberano del universo. Y el llamado que yo le hago a todos mis hermanos es básicamente que se tomen un tiempo para expresar su fe delante de Dios.
No sé cómo está su posición delante de Dios, pero somos iglesia. Todos damos frutos diferentes, al 30, al 60 o al 100 por uno. Pero lo importante es que todos unidos somos como ese gran árbol que fue sembrado con amor y que creció con un buen follaje. Cada uno de nosotros es una ramita de ese árbol, una hojita o un fruto, cualquier cosa, pero somos parte del árbol de Dios, esa creación preciosa, esa familia que Dios está esperando en algún momento ya tenerla a su lado en el cielo, pero se tiene que cumplir la palabra primero. Amén, mis hermanos. Yo espero que esta enseñanza haya sido de verdad de regocijo para el corazón de cada uno de nosotros, porque es un ejemplo de fe y de un gentil. Nosotros somos gentiles, o sea que estamos del lado del centurión. Pastor, Mi hermano, solo quiero hacer un comentario, ¿verdad? Cuando estamos estudiando estas clases, me viene a la memoria el libro que nosotros los caballeros estuvimos estudiando un tiempito atrás, El Señorío de Cristo. Es que sí, cuando señor. vivimos bajo el Señorío de Cristo, nosotros, ¿verdad? Vamos a servirle, vamos a mantener nuestra confianza en Él, sin importar si Él hace o no hace, si Él da o no da. Nada de eso nos va a robar el gozo, nos va a robar la paz, porque no le servimos a Dios, como yo siempre digo, por lo que Él hace, lo que Él da, sino por quién es Él. Y cuando Amén, estamos bajo su señorío, vamos a estar tranquilos y en paz, sabiendo que Él tiene el control y hace como Él quiera. Amén. ¿Alguien amén. más tiene algún comentario, algo que aportar antes de cerrar esta noche? ¿Puedo hacer un comentario? Puedes, Claro, se vale. Ok. Primero tú sabes que la fe viene como oyendo la palabra. Y por lo que pienso yo, este es Centurion, el centurión, ya vio y quizá fue testigo, porque recuérdate que Jesús estaba predicando en toda la sinagoga por todo Galilea, por todos los pueblos por ahí. Y me imagino que hasta el mismo que construyó el Centurion predicó ahí. No se sabe, pero yo me imagino que el Centurión lo oyó. Quizá tenía que alabar a Jesús de lejos, porque tú sabes que los gentiles, los judíos, se supone que no están supuestos así mezclarse tanto. Ah, y efectivamente, como Pedro en Hechos con Cornelius, tenía problemas con entrar en la casa de uno al otro, pero esa Centurion parece que tenía una cosa más pegada a los judíos porque, como dice, hasta construyó una sinagoga para ellos. So, tenía algo ahí ya. Él ya conocía más o menos a Cristo, sabía el poder de Cristo. Por eso es que él tenía la fe de decir, de mandar a decir a Jesús que él no era digno. Bueno, primero, como te digo, que los judíos no, si no entraban a las casas de los gentiles. Y entonces, y él no se sintió digno. Igual que Pedro, cuando Pedro reconoció que él estaba frente del Señor, ya se cayó y él no, se cayó en la rodilla y no quiso afrontar a Jesús. Pero sabía que Jesús tenía el poder. Él quizá lo vio con los milagros que hizo anterior. Igual como, bueno, recuérdate que Jesús fue que creó el mundo. Solamente hablar la palabra y él puede sanar de donde sea. Mira, no es la primera vez, con Lázaro lo hizo, cuando creó el mundo, el hijo del oficial en el libro de Juan, de lejos. Todo eso para Jesús no era ningún problema. Y el centurión vio eso y sabía que él tenía el poder, ¿verdad? Entonces, uh, lástima era que parece que lo llamó cuando ya el siervo se estaba muriendo. Y ahí es cuando llamó para Jesús. Pero la fe
hasta Jesús se quedó maravillado con la fe que tenía la persona. Pero el centurión ese, él ya estaba pensando, cogiendo esa fe, oyendo la palabra de Dios, y como te digo, quizás hasta vio algunos de los milagros. No es una cosa de ciego así, un fe ciego. Eso ya venía, que venía. Y cada uno de nosotros también, como Camilo estaba diciendo, a veces, hasta que no ponemos esa fe en práctica a trabajar, no vamos a llegar a ese punto a ver los milagros que Jesús nos hace en la vida de nosotros. Y no hay que esperar que alguien en su familia se está muriendo o que perdiste tu trabajo, esto, lo otro. Con ese fe a trabajar desde ahora. Y yo creo que uno se está dando, se me olvida el pasaje que dice, count your mercies day by day, pastor. No me Count recuerdo. your mercies day by day. No voy a inventar. Ok, bueno, pero que cuenta la misericordia todos los días y la gracia. Y cuando tú pones la fe en trabajar, tú puedes contar y decir, mira esto. Ya. Amén. Bueno, hermano, muchas gracias, Ismael. Les recuerdo a las damas que están en el estudio esta noche que este sábado tienen su reunión mensual a las 10 de la mañana. Ponga su fe en acción y vaya al estudio este sábado. Si está en su control y en su mano ir. Vamos a orar para despedirnos, recordando que el domingo estamos nuevamente a la 1, pero como Cristian siempre dice, bueno, él es un anuncio que lo que estén dispuestos y quieran acompañarlo a ellos, están orando al Ministerio de Alabanza, y los que quieran acompañarlo, ellos están orando desde las 11:30 de la mañana, Cristian. 11:30 de la mañana hasta las 12:10 p.m. Y eso es un tiempo de oración y alabanza al Señor Es un en tiempo de preparación para oración y de adoración en el que nos estamos enfocando es en buscar su rostro, su presencia, su corazón, antes que, como hemos hablado todos estos días, antes que las añadiduras. Así que cordialmente invitados. Yo me Bueno, apunto. entonces les recuerdo que el próximo miércoles estaremos con la sesión número 3, que es una fe que tiene esperanza. Así que vaya estudiando ese pasaje, que también es el Evangelio de Lucas, el capítulo 8, versículo 41, 42, 41 y 56. Vengamos preparados para que así podamos también aportar y edificar unos a otros. Oremos, Amén. hermano. Dios eterno, te damos gracias por este tiempo, gracias por la clase, gracias por recordarnos, Señor, que debemos siempre vivir bajo tu señorío, que tú eres el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señor, y que todo se somete a ti.